Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Que la vida se merece carcajadas, chavalas. Y la recomendación de hoy es una carcajada burra, inteligente, que se titula A Muerte, está en Apple TV y es del director de Casa en Llamas, Dani de la Orden, que es un director de comedias asonantes, como por ejemplo Ni de Hivern, Ni de Stew, Noche de Invierno, de Verano, Litus. Y me gusta mucho Dani de la Orden por tres motivos. Uno, porque es un director que tú notas que está ahí el artesano, que trabaja con guiones ajenos, que hay una distancia. Tú notas que no hay ese apego y que a veces ves secuencias y dices, en esto alguien se ha empeñado pero no funciona. Pues eso no le pasa a Dani de la Orden. En segundo lugar, maestro con los actores y tampoco tiene un apego excesivo a ninguno, porque ha dirigido a muchísimos actores y siempre están en personajes que no esperabas. Y en tercer lugar, lo que más me gusta es que tiene el colmillo de Satán, es el anticristo de la comedia romántica color gominola. La historia de A Muerte es un joven apático, feucho, el actor catalán Joan Amargós, que la verdad en este lado del Ebro lo hemos conocido poco y es una pena porque es maravilloso. Interpreta eso a un treintañero que parece como que le tiene el miedo a todo, que todo está siempre como agonía y le diagnostican una enfermedad muy grave y su vida puede cambiar en una semana. ¿Comedia antirromántica? Sí, porque la chica de la comedia es Verónica Echegui haciendo de una millennial viva la virgen y la serie toca todos los temas, más bien detona todos los temas millennials con una autocrítica al estilo esto no es Suecia, se ríe de las maternidades, de la gente que piensa que ser madre te hace mejor persona, de esas indecisiones, esos buenismos, esa cosa vegana pesada de los millennials. Y es muy burra, es una comedia de extremos y a mí me ha parecido súper refrescante. Está en Apple TV, os digo, capítulos de media hora, os los veis en media tarde, en 2 tardes, con unas cervezas y estáis haciendo una contribución enorme a vuestra propia salud mental. Se titula A Muerte. Y vamos ya con las invitadas de la Script de hoy. Recibimos a Blanca Martínez Rodrigo, es la protagonista de Mariliendre, es la serie de Javier Ferreiro, producida por los Javis, que es que va a ser una de las series del año. Y también recibimos a una grandísima directora que es Celia Rico Clavellino. Siempre me quedo ahí con el segundo apellido, que ella defiende a muerte porque es de su madre y me parece fenomenal. Como siempre, la Script la podéis escuchar y ver en todas las plataformas, pero si queréis hacerlo sin publicidad, exclusivamente lo podéis hacer en Podimo. Y ahora ya empezamos. Tu hermano. Ven, que te presento. No te cae muy bien. Dice que soy una caprichosa, que debería ser más prudente, como tú. La buena letra. 30 de abril, solo en cines. Pues como os decía, ya tenemos por aquí a la mujer del año, Blanca Martínez Rodrigo. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por venir. Has sido Blanca la deseada. Porque las gripes, ¿cómo va esa gripe? Quedan ahí coletazos, pero bueno, por lo menos ya estoy bien como para poder venir y charlar y que se me entienda medianamente. No, es que habíamos quedado hace un par de semanas para esta grabación y... Fatal. Pero claro, lo vuestro es un trabajo en el que a veces sí que decía Inma Cuesta que ella cuando hacía musicales, que a veces hay que sacar una fuerza de flaqueza que es alucinante. O sea, yo las únicas 2 veces que me he visto de no poder ha sido cuando te llamé a ti de no puedo venir y un día en rodando Mariliendre que acabé en urgencias que era inviable también hacerme un plano. Pero si no, siempre tiro como puedo, pero tiro. Bueno, Blanca Martínez Rodrigo de Jaca, Mariliendre, la serie de Javier Ferreiro producida por los Javis, que se estrena este domingo en A3 Player.
bueno, es la sensación ya, porque también se va a estrenar el jueves en algunos cines. ¿Qué es Mariliendre? O sea, porque yo no sabía lo que era una Mariliendre. ¿Qué es Mariliendre? Claro, me estoy encontrando con más gente que no sabía lo que era y para mí era como tan normal que me lo llamen a mí en mi vida desde que yo vivo en Madrid. Y es esa amiga de los gays, ¿no? Yo desde que vine a Madrid con 10 años, yo me empecé a juntar con maricones y a mí me han llamado Mariliendre mis amigos, pero nunca de manera despectiva, que eso es lo que yo descubrí con esta serie, que el término en origen se usaba como manera despectiva para describir a esa mujer que va siempre con los gays, que no se relaciona fuera de eso. O sea que, bueno, es que a mí, claro, lo que todas hemos tenido, todas tenemos, yo tengo mi mejor amigo de la vida, es mi amigo Luis, que es del colegio, o sea que yo ahora soy su Mariliendre cuando en realidad yo creo que Luis es mi Mariliendre. Pues puede ser también. ¿Sabes? O sea, que creo que es muy interesante que Javier Ferreiro haya solidificado este personaje que yo lo he leído casi como una crítica muy política que se hace el colectivo gay. ¿Cómo lo has vivido tú? O sea, ¿cómo has vivido tú esta amiga? Bueno, vamos a ir por orden. ¿Qué le pasa a Mariliendre, a Mary de la serie? Claro, Mary... lo que le pasa es que acaba de vivir un palo muy muy gordo, que es la pérdida de su padre, que es al mismo tiempo su mejor amigo en estos momentos porque ha perdido el contacto con todo lo que ella era antes, con el círculo con el que se relacionaba, los sitios a los que iba, las cosas que hacía, de todo eso no le queda nada y solo le quedaba su padre. Entonces, en el momento que lo pierde, creo que Mary desaparece completamente, no sabe quién es, no sabe qué hacer, no sabe dónde está y encima descubre un secreto muy gordo que ya le hace replantearse absolutamente todo. Mariliendre empieza con Mary 10 años de haber sido Mariliendre, de estar en Chueca todo el día. Y me interesa mucho la idea de que la película empieza cuando ella es ya no es una Mariliendre porque el mundo gay, estos maricones, la han expulsado. Eso me imagino que ha habido un debate en el rodaje sobre cómo la comunidad gay masculina echa o no echa las Mariliendres. O sea, hay un tanto de misoginia que me parece súper interesante que Javier lo haya reflexionado, ¿no? Claro, esto viene un poco de cosas que Javi ha visto y Javi ha vivido de Mariliendres que él conoce, de una Mariliendre en concreto, y de cómo había amigos que conforme su vida iba evolucionando sí seguían teniendo hueco para esa Mariliendre y esa relación de amistad, y otros que la apartaban porque igual ya no les interesaba esa forma de relacionarse o porque ya no la necesitaban. ¿Y cuál era la función de la Mariliendre esta de la Mary joven? Porque, bueno, quiero decir que en la serie han pasado 10 años con respecto... ¿Cuál es esa función de esa Mariliendre? ¿Suavizarles, acompañarles, ser su paño de lágrimas? ¿Cuál es su función? Es que yo creo que es un poco todo. Lo de suavizarles me hace gracia porque igual hasta me ha pasado a mí un poco en el rodaje, que yo sé que no se van a enfadar, porque era un poco una jaula de loros y yo era un poco como, bueno, a ver... Que Omar siempre dice, menos mal que Blanca parece que se ha tragado un monje y nos relaja a todos. Entonces, esa puede ser una función como de suavizar o calmar un poco, paño de lágrimas, evidentemente, como cualquier amigo y cualquier relación de amistad, segurísimo, defensora de si les ocurre algo, y yo eso también lo sé muchísimo en mi vida, salir a pelearme con uñas y dientes, si es por un amigo mío y por algo que yo creo justo, lo voy a hacer con los ojos cerrados. Entonces creo que es un poco toda esa mezcla de funciones y luego en la serie se ve es la que está dispuesta a irse de fiesta cualquier día, en cualquier hora.
Bueno, es que claro, la serie tiene muchas miradas sobre esta Mari Liendre que luego ella no liga, mientras ellos ligan continuamente. Claro, porque ahí hay una mirada casi misógina de la pringada. La Mari Liendre es una pringada. Claro, yo como feminista a ultranza que soy, estaba todo el rato, me estaban saliendo unos colmillos que me parece que por eso la serie tiene esa potencia, ¿no? Porque hay un momento en el que dices, habrá maricones decentes. Y yo decía, bueno, pero menuda fantasía que se haya escrito ese diálogo, ¿no? Y no sé cómo el reparto, que también está hecho a base de muchos compañeros gays, todos en realidad. ¿Qué decían ellos de las Mari Liendres? Porque ahora me imagino que habrá habido como una vuelta, me ha dado la vuelta al calcetín. ¿Qué pienso ahora? Es que de verdad que creo que, no sé si será generacional, porque más o menos somos todos de la misma generación de mis compañeros, ninguno vivíamos el término Mari Liendre y todos lo conocíamos, o de hecho los que igual no son los más pequeños, como Martín y Álvaro, es más como la de Carlos, Omar, Inés y yo, sí estábamos dentro de ahí, y para ninguno era algo despectivo. O sea, yo hablo por mí, creo que es por todos, ¿eh? Pero lo de descubrir de dónde venía, que es misógino de cojones el término, de cómo se utilizaba y de cómo se trataba a las mujeres que iban con los gays, para mí ha sido a raíz de investigar y de ver Mari Liendre aquí. Entonces, como yo nunca lo he vivido como algo negativo, sino que yo lo he llevado por bandera, a mí es que me da igual que me lo llamen y que me lo digan. Entonces, creo que influye eso en la manera en la que yo he interpretado a Mary y yo no la he hecho o no la he querido hacer pringada, ni la pobrecita que va con los gays porque no tiene con quién ir, ni al revés. Bueno, entonces, es que Mary tiene el poderío que tú le has dado, porque tú eres una mujer con poderío. Antes estábamos hablando de decir cómo te mueves delante de la cámara, que es alucinante. Además, Mari Liendre es un musical en el que tú emerges como bailarina, como Madonna, o sea, eres una Beyoncé de la vida. Ojo. Que es súper guapo, ¿no? Dices, toma, ¿cómo ha sido tú de dónde vienes para bailar así? ¿O qué te ha pasado para sentirte cómoda haciendo estos números musicales que te has sentido cómoda? Porque es que la cámara no miente. Hubo un par que los primeros los sufrí mucho, ¿eh? Hay uno, el del capítulo 2 con Carlos, que se lo sufrí, pero muchísimo. Pero ya una vez hice clic y empecé a disfrutar, fue como otra cosa. A mí bailar me ha gustado siempre. Y yo siempre he ido a baile a lo que podía. A ballet me hubiera encantado ir de pequeña, pero mi madre no me dejaba apuntarme porque sabía que me iban a machacar por el cuerpo que yo tenía. Pero a lo que podía iba. Pero no es lo mismo que te guste bailar y ir a clases de baile a plantarte a hacer una serie musical con unas coreografías que hace Belén Martí, que es una coreógrafa maravillosa, con 30 bailarines a tu alrededor que te dan 100.000 vueltas, todo con los tiros de cámara, que parezca que no sé qué. Entonces fue como, ¿cómo vamos a hacer todo esto con los 3 ensayos que tenemos por delante además? Porque no te creas que hemos tenido tiempo para explayarnos ensayando. Pero tiras, cuando te gusta tiras, cuando ves las coreografías y dices, esto hay que hacerlo porque es increíble, tiras para adelante y al final pues salen y te creces. Y bueno, tú eres Mari Liendre, sobre todo de Martín Urrutia, que es, claro, como yo soy de otra generación, no lo tenía tan localizado como la estrella polar del momento, pero claro, es que él es cantante, él tiene un vozarrón impresionante. ¿Y cómo ha sido el tema vocal? Claro, destripa. Martín es cantante, bailarín, actor. Martín es artista, porque él sí que lo hacía todo. Con 19 años, ahora acaba de cumplir 20, que yo decía, pero ¿cómo puede este niño hacer todas estas cosas, por favor? Yo cantar no es lo mío. Yo en los castings iba temblando, que yo decía, por favor, que no me hagan cantar otra vez. Porque el primero yo sabía que había que cantar, canté a capela La reina del pop de La oreja de Van Gogh. Salí del casting que Alejandro Gil llamó a mi repre diciendo, se nota que cantante no es, pero le ha puesto muchas ganas. Y yo dije, claro. ¡Ostras! Es que yo sabía lo que había y yo sé, o sea, hay que ser conscientes de lo que cada uno hace y lo que no. Y yo canto como el culo, no pasa nada.
Lo que sí que soy es muy cabezona, entonces cada casting yo iba, lo intentaba. Carlos González, que ya estaba más dentro del proyecto que yo, me decía, gorda, es ahora o nunca, venga. Y yo temblaba, pero lo hacía. Entonces yo creo que al final dijeron, como si es una pedazo de Mariliendre y ganas le pone, pues vamos a meterla en un musical aunque no cante y ya buscaremos la solución. Y la solución fue que mi voz cantada fuera de otra persona, que también la buscaron mucho y dieron con la voz de Bea Fernández, que es compi de Martin en Operación Triunfo de este año, que tiene un vozarrón espectacular y creo que ha sido el mix perfecto para que los números musicales brillen y sean la fantasía que son. ¿Y tú te llevas bien con el playback? Pues ahora sí, al principio regular, pero porque, jolín, parece que hacer playback es abrir la boca y ya está. Y es un curro que yo igual he echado más horas yo que ellos en el estudio grabando para controlar las S's que terminen como las hace ella o las vocales, si las abre más o las abre menos. Pero es que tú cantas mientras bailas. Claro. Entonces, y cantaba de verdad, aunque cante mal, que el equipo, el pobrecito, tenía que estar de oírme hasta aquí, porque si cantas de verdad, concuerda más luego la boca con, aunque esté cantando mal. O sea, tú cantabas mal con Martin, que canta maravillosamente, y todo el mundo como si no pasara nada. Claro, efectivamente. No, es que... El primer día, de hecho, que yo luego me llevé genial con el equipo, porque fueron mi familia 3 meses, que era la única gente que yo veía, me decían, el primer día dijimos, pero a esta chica han puesto de protagonista así cantando, porque no sabían que no, claro. Y fue tela marinera de trabajo, pero guay. También me enfadaba el playback un poco porque también hay decisiones interpretativas cantando. Ella en el estudio tomaba unas y yo actuando tomaba otras, a veces. Entonces, luego yo he tenido que confiar y que me dijeran, te juro que esto va a quedar bien así, hazlo así. Y ella igual ha tenido que cambiar cositas también luego regrabando para que todo encaje y creo que encaja de puta madre. Y te has llevado bien con ella porque también hay una generosidad, ¿no? En que Bea cante y tú des la cara. O sea, hay una amargura, es como un doblador, al fin y al cabo. Sí. Pero me daba un poco de cosa al principio, porque, jolín, creo que Bea y yo somos el mismo perfil, entiéndase. 2 chicas jóvenes, no normativas, que están empezando, que se quieren hacer su sitio. Bea acababa de salir de este programa que tiene una ristra de fans también bien merecidos y yo decía, igual se enfadan porque ella no dé la cara. Sí. Pero no, creo que ha sido tan guay como ver a 2 personas que se le ocurran conseguir un sitio en lo que se les da bien, que es como qué guay que puedan, yo digo, qué guay que puedan estar trabajando 2 en lugar de 1. Claro, mira, eso está bien. Ya que trabajamos poco las gordas, pues 2 por 1. Bueno, hablabas de lo no normativo, que también antes hablábamos de Carlos González, que estalló en Maricón Perdido y que es un maravilloso actor, que yo también tenía la sensación, a lo mejor esto es una posibilidad, pero un cuerpo no normativo puede hacer que chirríe la industria que siempre acaba poniendo en élite a toda gente guapísima, que dices, pero esta gente no existe. Pero tú, que dices, mi madre no me dejaba hacer ballet, Blanca, que ha venido... Menos mal, también te digo, Blanca que está aquí. Blanca que está aquí. O sea, cuidado con meterse con Blanca, que está Blanca. Entonces, ¿tú cómo te has relacionado con tu cuerpo? Porque es que es maravilloso ver, es una de las cosas maravillosas de esta serie, verte a ti y ver a Carlos con esas cinchas sado. Es increíble. Bueno, es que Carlos es increíble, haga lo que haga. Pero como se vuelca tanto en todo, es que todas esas cosas son de verdad apuestas que hace Carlos, que él siempre quiere ir más allá. Y tú lo ves y dices, qué cabrón. Es que con cualquier cosa y en las coreografías él tenía la rodilla destrozada y lo seguía dando todo. O sea, es que es espectacular, Carlos. Bueno, volvemos al poderío del cuerpo no normativo. ¿Por qué? ¿Cómo vives? ¿Cómo lo has vivido? Evidentemente, tú vienes con una carga de seguridad. ¿Ves que el mundo ha cambiado un poco desde que eras pequeña ahora? A ver, desde que era pequeña hasta ahora, sí. Porque yo cuando era pequeña, una protagonista con mi cuerpo, yo no la había visto en ninguna parte, quitando La bruja de Úrsula y 2 cosas más del estilo. Entonces, ¿algo ha cambiado? Sí, 100%.
porque a mí ahora nadie me hace preguntas sobre por qué me voy a dedicar o por qué me estoy dedicando a ser actriz, y cuando lo dije hace 10 años los comentarios generales eran: uff, pero con tu físico, seguro, uy, no sé yo, y si haces periodismo y yo, bueno, si en la vida estamos personas de todo tipo, digo yo que en la tele tendrá que haber también representación de todo tipo. Hombre, desde luego la representación que hay no nos representa. Entonces, algo ha cambiado, sí, pero también me da como miedo, o me da la sensación de que yo no sé si va por modas. No sé si ahora de pronto ha girado un poco todo y sí se abre a que estemos uno de cada manera, pero me da miedo pensar a veces que sea por moda y que luego desaparezca, porque en la industria de la moda, de las pasarelas y tal, creo que pasa un poco así. Y me da un poco de cosa pensarlo, porque mi cuerpo no es una moda. O sea, yo llevo teniendo un cuerpo grande 28 años, no se va a quitar ni se va a pasar de moda. Entonces, por un lado me da cosa eso. No, yo creo que tienes razón. Yo creo que hay una tremenda hipocresía, un buenismo. Hace unos años hubo el rollo buenista curvy. Y claro, luego, una de mis hijas está todo el día diciendo que este anuncio, esta modelo está infrapeso hasta unos niveles en los que, pues, que es terrible, y eso no se señala, se sigue. Al final es como que lo normativo, además dañino, porque evidentemente eso genera, ahí está. Pero bueno, yo creo que tu interpretación es tan potente que claro, está por encima de todo. También, o sea, me alegra eso, que es como: yo estoy aquí con mi cuerpo, pero la historia no va de mi cuerpo. No va para nada. Gracias, porque las gordas hacemos cosas. No es la amiga de que está llorando en un rincón porque el chico no le hace caso, o como en estas comedias románticas antiguas o estas cosas. No, totalmente. Como yo estoy aquí con mi cuerpo y la historia va de Mary Roman, que es una mariliendre, o estoy en Respira y va de una enfermera que hace tal, o estoy en otra cosa y me pasan cosas. Bueno, de hecho hay un test, igual que está el test Bechdel, que es el de la brecha de género, sí. Está un test que ha hecho ODA, que es el Observatorio para la Diversidad, y el test Divine es precisamente para ver cómo las personas gordas ocupan, si por ejemplo es un personaje que desaparece, si el centro del... o sea, sabía lo del otro test, pero este no... se llama el test Divine, Miraldo. Pues yo sí que lo voy a ver. Claro, y sobre todo uno de los temas del test Divine es que tu cuerpo no sea el centro de la trama, que es en este caso. Este año estás en Mariliendre y Respira, que yo la he visto y me he tirado encima y he dicho: ¿por qué es tan pequeño tu personaje? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va la segunda temporada de Respira? Pues la hemos terminado ahora mismísimo, y es que en la primera, es que somos como una excursión del colegio en Respira, somos un montón. Pero Manu Ríos está en todas. Pero Manu, Aitana, Blanca tienen que estar ahí, y yo tenía ahí mi tramita, hubo que quitarla, no pasa nada, porque yo entiendo que son cosas de la profesión y de cosas que pasan, y en esta yo sé que me han querido devolver ahí un poquito el favor, y me han puesto ahí una cosa un poquito más, que a mí además me encanta, porque creo que es guay y que va a colocar a las enfermeras en un sitio que se merecen. Me encanta. Bueno, que se me había pasado tu enganche con los Javis. ¿Cómo ha sido esa relación? Aparte de que sean maravillosos, ¿has estado en su palacio? He estado en el palacio. He estado en el palacio un par de veces. ¿Cómo fue el casting? ¿Qué papel tuvieron ellos? ¿Cómo ha sido la química con ellos? ¿Qué has sacado de ese encuentro? Yo en el casting realmente no estuve en ninguno con ellos, yo creo. Estaba Alejandro Gil, que es el director de casting, y Javi Ferreiro, la coreógrafa, Pablo Yuc, la coach vocal. O sea, claro, yo cada vez que llegaba y tenía que cantar delante de 15 personas y decía: ¿pero por qué, por favor? Pero ahí ellos no, yo creo que es que han sido muy listos y estaban pendientes y sabían que si dejaban hacer el resultado iba a ser guay. Porque Javi Ferreiro es muy ellos, tiene las ideas muy claras, sabe muy bien lo que quiere en su serie, que es su serie, y creo que han sido muy listos.
Y luego en el rodaje sí que estaban muy pendientes, venían a set, de mí estaban súper pendientes porque, lo voy a decir, pero es que es así, me he dado un palizón. Claro. Y estaban pendientes cuidándome de que me sintiera bien, de que estuviera bien, de si necesitaba algo y de que no me faltase nada. Y luego la relación con ellos, pues yo en particular muy bien, es que son un amor. Pero qué fuerte, ¿no? Que los Javis tienen esa capacidad de conectar con su tiempo. O sea, esta lectura de que evidentemente la ha hecho Javier Ferreiro, pero que ellos la han detectado, ¿no? Sí. Esa capacidad de detectar, de estar con el tiempo presente, a mí me sobrecoge un poco. O sea, es un poco como si fueran los grandísimos sociólogos de este momento, que es una cosa muy, muy, muy loca. Volvamos a Jaca. Claro, ¿tú de qué año eres? Del 97. Jaca, 1997. Y yo digo, cuéntame, ¿cómo es tu familia? ¿Por qué? ¿Cómo te da? ¿Cómo le da a Blanca por ser artista y no sé, médica, geógrafa, política? No sé bien cómo me da, porque mi familia no es nada relacionado con todo esto. O sea, yo soy hija única, mis padres, que son Carlos y Blanca, albañil y camarera, que, bueno, de cara al público sí que hace mucho teatro para aguantar a la gente, pero del mundo artístico nada. Pero yo desde pequeña en casa de mis abuelos, que es donde yo me he criado con mis primos y todo, yo sí montaba cada show y me ponía el disfraz de Esmeralda y hacía el baile del jorobado de Notre Dame, y me ponía el disfraz de flamenca y le cantaba a mi abuela Pena, penita, pena. Y yo siempre tenía ahí como esa cosa. De pequeña con mis amigos me apunté a un concurso de Disney Channel de High School Musical, que es, mira, donde venían los tiros, que lo ganamos y nos llevaron al Teatro Arriaga de Bilbao, tremendo teatro, con 11 años, con el musical en español de High School Musical, que era Macarena García, Daniel Dijes, y eso fue como, me petó la cabeza con 11 años. Y ya como que se me olvidó un poco, porque esto de cómo te vas a dedicar a eso, pero con 15 en el instituto, mi profe de lengua, que era Concha Tobar, me enseñó Lorca, hicimos Bodas de Sangre en el grupo de teatro y ahí sigue ya. No hubo vuelta atrás. Bueno, después de Lorca. Me encanta que digas lo de la profesora, ¿cómo se llama? Concha Tobar. De Concha Tobar, porque es que aquí, que hablamos mucho de cuando la gente habla de los profesores de instituto, de la ESO o de bachillerato, yo pienso, pero si supieran la cantidad de profesores que se citan en la memoria de la gente, ¿no? Que parece que no es importante, y yo me quedo estupefacta de cómo la literatura, Lorca, o sea, no dices, algo más divertido, Lorca y Bodas de Sangre, o sea, ese fue el punto clarísimo. Yo sé que Concha sí que está pendiente de las entrevistas que yo hago y de las cosas que hago, y se alegra mucho siempre, que sí que sabe que la nombro. Pero es que es verdad, es que ella en clase de lengua daba las clases como si fueran teatro, porque le apasionaba muchísimo. Y ella era la directora del grupo de teatro amateur que hay en Jaca. Y yo pues hice una obra en el instituto y ella me dijo, ¿por qué no te vienes con los mayores a hacer teatro también? Que yo iba a clases y por las noches ensayaba en el grupo de teatro, porque todos eran o padres de familia, madres trabajadoras, que haces teatro porque te gusta, y a lo mejor íbamos a ensayar a las 12 de la noche. Que mi madre me decía, yo te dejo, como empieces a suspender, se te acabó el teatro. Ahí hay una madre, claro. Pero si te gusta, haces todo lo que puedes para seguir haciéndolo. Y cuando hicimos Bodas de Sangre y yo vi Lorca, descubrí Lorca y empecé a leer Lorca, es que ahí sí que dije, es que es esto y yo quiero hacer esto todo el rato. ¿Y qué personaje hacías en Bodas? Muchacha 2. O Muchacha 1, que están con las madejas, nada, era como súper pequeñito, pero pues fue suficiente. Y tú, porque antes decías que habías llegado a Madrid hace 10 años, casi, o sea, con ya. 18. ¿Y cómo es tu llegada a Madrid? ¿Cómo es esa, aparte de que Jaca, Jaca está lejos? Sí, un poco. O sea, Jaca es, o sea, tienes que ir a Huesca y seguir. Sí. Que ya sé que es totalmente centralista lo que he dicho y me fustigo por ello, pero es que yo tengo un amigo que quiero mucho que es de Jaca, y entonces ir a Jaca es tela desde Madrid, pero ¿por qué Madrid y no Barcelona?
¿Cómo es Blanca a los 18 años? ¿Por qué toma esas decisiones? ¿Cómo es la llegada a Madrid? ¿Vienes con tus padres? Claro, yo vine con mi madre la primera vez, no sé por qué, o sea, yo en mi cabeza era Madrid. Barcelona yo creo que igual lo valoré un poquito, pero no sé por qué a mí era Madrid. Y no sé si hacerte, pero de momento aquí estoy contigo. Y mi madre me acompañó el primer viaje que yo vine a hacer como varias pruebas en varias escuelas. Y yo me acuerdo, además se venía acordando antes, porque mi escuela está aquí al lado de donde estamos grabando. Que antes, donde yo vine al principio, que vivía en una residencia, había taquillera en la parada de metro que yo tenía. Y mi madre, el primer día hicimos como el trayecto de la residencia a la escuela 3 o 4 veces seguidas, como para que yo luego no me perdiera. Y ya la taquillera nos dijo, ¿qué hacéis? Y madre mía, es que mi hija se acaba de mudar a Madrid. Va a venir todas las mañanas, si le pasa algo, por favor. Y la taquillera, claro que sí, mujer. Pues fíjate qué importante que haya taquilleras y no máquinas expendedoras que nos han machacado. Pierdes ese contacto claro, humano. Luego ya la vi muy poquito más, porque yo creo que enseguida... Sí, ya pusieron... Sí, pero fue eso, con 18. Y ya me vine a la escuela, para mí fue como... ¡fua! Salir de un sitio relativamente pequeño, que Jaca... Yo le digo a mi pueblo, luego me matarán, es ciudad pequeña, 12.000 habitantes. Es una ciudad que está llena de gente en invierno y en verano. Sí, y luego te conoces todos, pero claro, venirte aquí, a mí me voló la cabeza muchísimo, que haya teatro cualquier día de la semana, que haya cosas que hacer todo el rato. A mí en lo personal me cambió bastante porque yo... O sea, mala leche y ponerme en mi sitio me he puesto siempre, pero es verdad que siempre puede haber complejos o gente que te acompleje y que te haga hacerte más pequeña. Y yo en Jaca igual había cosas que de ropa no me atrevía a ponerme por cómo me miraran o por lo que dijeran. Y luego yo llegaba aquí a Madrid y decía, pero si me puedo poner lo que me dé la gana. Y es que ni se giran a mirar. Y entonces yo llegaba a Jaca y decía, pues me voy a poner el top ombliguero aquí también, claro que sí. Entonces a mí fue cambio un poco de todo. Conocer a mis compañeros, a Manu, que es de mis mejores amigos, que era más mayor que yo, estudiando arte dramático, que es mi gay de cabecera. Como otro ejemplo, que me descubrieran chueca todo esto, que yo era como que guay estar aquí, que nadie me juzgue, ni me toque, ni me... Entonces fue mucho cambio para mí y yo creo que me ayuda mucho a construir la Blanca que soy en este momento. Y porque, claro, tú tienes, Blanca y Carlos, tus padres, te han tenido que dar ese apoyo que te da para saber defenderte. Obvio. O sea, esa sensación de autodefensa que todos necesitamos, aunque seas pequeño, alto, grafo, ¿esa dónde la has sacado de tus padres? Sí. ¿Y cómo has ido trabajándola? La mala leche, bueno, no sé si... La mala leche igual es mía y ya... Pero el plantarme y defenderme es de mis padres 100%, de mi padre yo creo que sobre todo, que como soy hija única y tal, yo creo que él me dijo mucho lo de si se pasan de la raya, hasta aquí. Y cuando ha habido que hacerlo, pues hay que hacerlo. Entonces, eso es de mis padres, el ser muy esforzada y el ser muy curranta también es de ellos, porque se lo han tenido que currar desde que son los dos muy jóvenes. Mi padre se puso a trabajar con 14 años, mi madre tuvo que dejar de estudiar para ayudar a mi abuelo en el restaurante, o sea, eso creo que me viene muy de ahí. Y el ser fija en lo que quiero igual también, porque ellos me han apoyado desde el minuto 1, pero al principio sí fue como, pero seguro, hija, pero te quieres ir a Madrid a hacer teatro y yo... O sea, ¿no querías hacer derecho por si acaso? No, derecho fue además lo que empezó a estudiar mi madre. Y ya como, que no, de verdad. Y dijeron, bueno, pues si es esto será alguien que se vaya a hacer derecho, igual luego también la puede cagar. Claro. Creo que lo entendieron bastante rápido y evidentemente si no hubiera sido por la ayuda de mis padres que me han pagado la escuela, que me han pagado el piso, pues igual no hubiera podido, o sea... Y ahora mismo me decías que estás entre canales, ¿no? Que dicen los ingleses between jobs. ¿Cómo llevas estas fases valle profesionales? Regular. O sea, yo entiendo que esto es parte de la profesión y cuando te metes aquí sabes lo que hay, que es inestable y que va a haber periodos que empalmes 3 curros y luego uno que no sepas. Yo ahora estoy en el de no saber. Entonces, la última vez que yo paré sabía que luego tenía respira y era como un parón con fecha de caducidad que es como, vale, ahora mismo no tengo fecha de caducidad. Bueno, pues lo voy llevando. Sé que ahora me viene muy bien estar sin estar rodando para disfrutar de la promo de Mariliendre, para poder ir a todas las cosas que me manden
y no estar pendiente de, pero tengo que estudiar esto, tengo que... Es guay, pero también soy un poco culo inquieto y no sé estar sin hacer nada, o sea, no sé estar parada. O sea, que si en un mes y pico a mí no me ha salido nada, yo sé que me voy a meter a hacer algo yo, o sea, un curso, porque no sé no hacer nada. O sea, que tú eres una actriz que de formación continua. Sí, cuando puedo, sí. O sea, justo antes de empezar Mariliendre me metí a un curso muy guay, lo tuve que dejar porque me salió Mariliendre y era incompatible. ¿Y cuál es tu punto fuerte en la interpretación? No lo sé. O sea, eres, no sé, yo no sé técnica, claro, no sé si eres de las que te concentras muchísimo o eres una intensa que te llevas el personaje a casa y estás todo el día. No soy muy intensa, o sea, hay veces que igual te quedas enganchada algún ratito más porque te cuesta un poco más, pero yo intento no llevarme a casa nada de eso, es allí. Sí que si me tengo que meter en algo farragoso rodando, me meto al principio y ya salgo cuando hayamos terminado. Si es muy complicado entrar y salir, a mí me cuesta. Pero hay otras cosas que sí entro y salgo fácil y entre toma y toma nos contamos un chiste que Mariano Peña decía, pero ¿cómo podéis estar de risas ahora mismo? Y nosotros ahí... Porque es dramático. Bueno, pues Blanca Martínez Rodrigo, un placer total. Que ha merecido la espera. Muchas porque gracias. yo estaba diciendo, vas a ver, ahora entra en la promo, no va a poder venir, no va a poder venir. yo quería y me sentí de mal, de verdad. Pero bueno, que... un gripazo es un gripazo. Bueno, pues muchísimas gracias, mucha suerte. Muchas Espero que nos gracias volvamos a ver en la temporada y que caigan personajes dramáticos y diferentes. Ojalá, yo lo digo, me apetece algo así o algo más oscuro, algo así. Una buena psicópata. Me encantaría hacer de una puta loca. Sí, una buena psicópata. Es que con ese poderío que tienes... Oye, me encanta que me... Te lo digo en serio, yo te imagino asesinándome. Pues mira, María, me encantaría. Lo vamos a dejar aquí, en alto. Aquí. Y bueno, pues Blanca, muchísimas gracias. Y seguimos en la script. Tu hermano. Ven, ven, que te presento. No te cae muy bien. Dice que soy una caprichosa, que debería ser más prudente, como tú. La buena letra. 30 de abril, solo en cines. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Celia Rico. Hola, ¿qué tal, Celia? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, porque el año pasado tuvimos a Adriana Ozores por Los Pequeños Amores. Y bueno, voy a empezar con los temas que nos planteamos en la script pre-script, que es Iñaki Mayorga y yo debatiendo si es Clavelino o Clavellino tu segundo apellido. Clavellino. Clavellino. Luego hay la versión femenina, somos muchas mujeres en mi familia y somos las clavellinas. Sois las clavellinas. No, es que es interesante porque en los últimos años, bueno, Elena Martín Jimeno, tú utilizáis los apellidos de vuestras madres. Hombre, yo que hago películas, ¿no? Sobre las relaciones entre madres e hijas, me parecía que había que poner ese apellido ahí. Sí, porque si no dirían una clavellina traidora. Exacto. Luego también, claro, pienso, León de Aranoa, pero fíjate, León de Aranoa yo lo interpretaba como un gesto de nobleza, como un Lars von Trier, que se puso el von... Pero en las mujeres sí que es muy importante poner los dos apellidos. Eso es... Las madres hay que reivindicarlas. Sí, hay que reivindicar a las madres. Estamos hablando de La buena letra, que es el tercer largometraje de Celia, que se estrena esta semana después de haber pasado por Málaga con mención a Mejor Dirección. Y es protagonizada por Loreto Mouleón y Ana Rujas, que es, en cada película utilizas a dos actrices y diferentes. ¿Y eso? O sea... Sí, bueno, claro, intentando encontrar, ¿no? quién puede hacer ese personaje, que tiene, ¿no? Que le aporte quizás algo que yo no había imaginado, pero también algo cercano a lo que yo sentía cuando escribía. Y qué suerte no he tenido de contar con todas estas actrices. La verdad es que ahora
Miro para atrás Sí, y porque pienso... no, y además ¿no? fíjate, era Lola Dueñas y Ana Castillo, Adriana Ozores y María Vázquez, y ahora Loreto y Ana Rujas, que por cierto, Ana Rujas estuvo aquí y nos dijo que le hicisteis un casting que podía haber acabado siendo notaria o registradora de la propiedad de tantas pruebas como hubo. ¿Por qué? Sí, a mí me gusta, a pesar de que he trabajado con actrices que evidentemente sabemos perfectamente, ¿no?, lo buenas que son, lo bien que trabajan, para mí es muy importante conocernos muy bien y conocernos trabajando, porque luego el recorrido es tan largo, el rodaje es tan intenso, que para mí es súper importante que hablemos un lenguaje parecido, que nos entendamos, que estamos, pues eso, que a mí me gusta trabajar mucho desde el detalle, lo minucioso, y que se sientan cómodas en esa forma de trabajar, y que yo también, para mí es muy importante sentirme en confianza. Creo que es una cosa que circula de un lado a otro. Entonces yo necesito sentarme, trabajar y luego verlas también juntas, ¿no? Yo necesitaba una vez que tenía... Loreto ya. Exacto, y lo hice también con Ana Castillo y con Lola Dueñas, con Adriana y con María, porque claro, tiene que funcionar lo que está sucediendo y yo puedo tener una intuición, pero hasta que no las veo juntas no lo sé, ¿no? No, es una que siempre nos sorprende. Pregunto mucho por los castings porque me parece que es un mundo que está lleno de tópicos. Que hace unas semanas estuvieron por aquí Eva Leira y Yolanda Serrano y claro, nos decían, bueno, es que se cuenta todo lo que no tiene que ser un casting. Exactamente, y luego que hay muchas formas de plantearlo. A mí me gusta, por ejemplo, cuando veo a unas actrices, ¿no?, que puedo tener dudas, ¿no? Yo les paso el guión para que se lo lean, nos sentamos a tomar un café, a charlar sobre los personajes y luego yo les planteo el casting como una sesión de trabajo. Para disfrutar y siempre nos llevamos algo de ahí todos, ¿no? Y sobre todo que se sientan en confianza, seguros, que no sea como un examen, es que yo me pongo en su lugar y es durísimo. Es durísimo. Es durísimo estar ahí y sentir que te están, ¿no?, como mirando en cada gesto para decidir si eso... si vale o no. O sea, es que claro, que bastante dura es la vida, ¿no? En la sensación de recibir rechazo y gestionarlo. Y es verdad que tenemos esa percepción del mundo de la interpretación que posiblemente también sea verdad, porque... Bueno, porque pasa de todo, claro. Claro, pasa Sí. de todo. Bueno, hablemos de La buena letra, que Celia viene de Valencia, tierra de Rafael Chirves, que la novela es que tú por primera vez adaptas. ¿Por qué? ¿Qué había en La buena letra de Chirves para que tú quisieras hacer tu historia? Pues yo creo que muchas razones muy distintas, ¿no? Por un lado, el proceso de adaptación de una novela era algo que en algún momento me apetecía hacer. Yo estudié comunicación audiovisual, pero también estudié literatura comparada y, bueno, son como los dos mundos que más me interesan y poder hacer como ese trasvase de la palabra a la imagen era interesante. Luego el universo de Chirves, que es muy desafiante, muy estimulante y era como, bueno, un reto, ¿no? Como adaptar a un escritor tan brillante y tan valorado. Y luego ya la lectura de la novela, que hice una lectura muy minuciosa y descubrí que había muchísimos detalles, muchísimos elementos de los que a mí me gustan, que son como contar quizás algo más grande, ¿no? Como que en este caso sería la historia, ¿no?, de este país, un momento concreto de la historia de este país, a través de la historia en minúsculas, ¿no?, que es la que no se nos ha contado tanto. Sí, es que lo de la historia política de la intimidad, sobre todo la política de las mujeres, que de hecho yo tengo la sensación siempre de que hay un afán de despolitización total que viene desde cuando haces una entrevista a las estrellas americanas que te dicen que esto es entretenimiento y que váyase usted, señora, a la mierda, pero incluso aquí, ¿no? Ese deseo de que es como una pasión por no ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se... Sí, o sea, me parece algo que no entiendo. ¿Por qué no se puede, no se quiere dar ese salto que nos ha dejado como un poco irreflexivos? Sí, yo creo que una de las cosas quizás más difíciles era asomarse a esa época, pero yendo, digamos, hacia la mesita de noche, ¿no? Que hacia la almohada casi, ¿no? Para intentar... en un ejercicio yo creo que de entendimiento, no tanto del momento histórico y político, sino del entendimiento del sufrimiento y de los sentimientos que estaban ahí en juego, ¿no? De todo,
bueno, todos los sueños que se frustraron, todo el dolor y la tristeza que atravesaron tantas personas en silencio, ¿no? Y creo que ese es un territorio donde nos hemos metido menos, al menos en el cine, y me apetecía eso, entrar en las noches oscuras del alma para preguntarme ¿cómo hacían para dormir? ¿Cómo hacía una madre para dormir por las noches sabiendo que no tenía nada para darle de comer a su familia? ¿O cómo se iba a dormir un hombre que sabía que igual no iba a encontrar trabajo por su ideología? ¿O que no sabes dónde está un familiar, ¿no? ¿Cómo te levantas por la mañana y afrontas el día a día, ¿no? Y pensarlo desde ahí, desde el lugar más humano de dónde se saca la fuerza y el valor para seguir viviendo, ¿no? Y fíjate, yo tengo la sensación de que esas sensaciones de las madres y de las abuelas han circulado hacia abajo. O sea, hay que... La sensación de que, porque el otro día hablando con Susana Abaitua, en una película, Todo lo que no sé, habla de cómo los cuidados han llegado a las millennials, incluso las millennials sin hijos, que prácticamente se las está mirando, como diciendo, te toca a ti que no tienes hijos, por cualquier motivo, te toca, ¿no? ¿Qué ha pasado en esa herencia? Porque yo veo la película desde aquí y reconozco muchísimas cosas y cómo nos han llegado. Claro, es que no ha pasado tanto tiempo. En realidad estamos todavía, yo creo, como curando las heridas de esa época. Y yo en las anteriores películas he pensado mucho en cómo mi generación de alguna manera se construye a imagen y semejanza de la anterior, pero también haciendo explotar, ¿no? Como el rol de nuestras madres, pero no había todavía tratado el rol de nuestras abuelas, ¿no? Y me ha parecido muy interesante este ejercicio como casi de pensamiento generacional y intentar también entender que todo ese modelo que hemos rechazado, ¿no? De la mujer que se calla, la mujer que cuida al otro, que sus deseos están siempre, ¿no? Enterrados bajo tierra porque los de los demás son más importantes, que en realidad ese modelo del que nos ha costado desprendernos está muy arraigado, está muy cerquita, muy aquí, y que tiene que ver con una dictadura muy larga que ha habido en este país, donde el único rol que podía ocupar la mujer era el ángel del hogar, y cuando te salías de ese modelo no se te entendía, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión de contexto histórico, político, de hacer justicia y de no pensar que fueron nuestras abuelas las que se equivocaron callándose, ¿no? Claro, porque cuando ves el personaje de Loreto, de Ana, y dices, ¿para qué sirve todo ese silencio, todo, o sea, que es muy doloroso, ¿no? Pensar que todo el sacrificio todo ese sacrificio al final de tantas ancianas que están solas, tú entras en una residencia y yo a veces entro en una residencia y pienso, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Por qué están aquí solas? O sea, tengo una sensación como de castigo. Sí, ya simplemente echamos como la memoria atrás y vemos a esas mujeres todas vestidas de negro, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Esa imagen. Y eso nos impresionó mucho cuando el personaje de Loreto Mauleón acaba vestida de negro, ¿no? Sí, es que es muy fuerte, ¿no? Como... Sí, como sí, poquito a poco, ¿no? Como hemos entrado en esa política del silencio, ¿no? Y yo cuando leía la novela, cuando estaba adaptando la novela de Chirves, me preguntaba mucho yo creo que por la pregunta que atraviesa toda la novela, ¿no? Y que es si el sacrificio, ¿no? Merece la pena, ¿no? Si tiene su recompensa. Y es una pregunta muy difícil de contestar porque si tú dices no merece la pena, entonces claro, ¿cuál es la solución? Ser individualistas, egoístas, ¿no? Era muy difícil plantear una respuesta, aunque yo no intento hacer un cine que de las respuestas, sino que plantee preguntas o que intente como matizar esas preguntas para afinar un poco más en el pensamiento, ¿no? Y entonces haciendo la película me di cuenta que en realidad la pregunta que a mí me interesaba no era tanto la del sacrificio que también, sino la del silencio. Porque si esa pregunta la trasladas al silencio, si el silencio ha servido de algo,
creo que tengo la respuesta un poco más clara y creo que el silencio no ha servido de nada. Creo que el silencio, que muchas veces, ¿no? Y en el personaje de Ana en concreto, era una postura, por su parte, yo creo que se callaba, incluso cuando no se quería callar, por salvaguardar el status status quo, claro. quo y el bienestar de una familia y el equilibrio, y para no generar más conflictos ni alargar una guerra dentro de casa, ¿no? Pero ese silencio que ella pensaba que estaba salvándoles, en realidad no les ha salvado, y menos a ella, ¿no? Claro, es que a mí la película me resuena mucho en este momento en el que hay una involución, que hay este problema de la manosfera, de estos chicos de 18 años y que tienen ese odio al feminismo, a la igualdad, y también de estas chicas que practican lo de las tradwives, que son las mujeres tradicionales, que además es mentira, porque son instagramers forrándose y trabajando como locas, ¿no? Pero es esa llegada cómo transita lo que tú planteas al siglo XXI, me parece, o sea, ¿ha habido una continuidad? O sea, ¿se ha comprado por parte de las mujeres esto? Pues supongo que sí, ¿no? Por eso estamos como asustadas con lo que está sucediendo, ¿no? Lo que pasa que yo creo que lo que falta es poder elaborar un pensamiento más complejo que no nos lleve a rechazar un modelo o practicar como justo lo contrario, o sea, no irnos como a esos extremos, por un poco lo que decía, que si el sacrificio vemos que no tiene unos resultados, no nos puede llevar a justo lo contrario, es que tener una actitud totalmente arribista, egocéntrica, ¿no? Porque entonces no estamos construyendo ningún modelo de sociedad donde podamos entendernos, comprendernos, acompañarnos, ¿no? Y un poco, ¿no? El sentido de hacer esta película pasaba un poco por mirar hacia atrás, pensar un poco lo que ha pasado para intentar entender el presente. Yo cuando intento pensar sobre lo que está pasando, ¿no? Como que escuchas cosas por un lado, mucho ruido, me entra mucha confusión y me apetece hacer así, mirar atrás y intentar... Bueno, es que, fíjate, a mí me resulta, tiene tantas resonancias que estos días leía que unos economistas decían que la política que está haciendo Trump de los aranceles solamente sirve para empobrecer a los vecinos pobres, a los más pobres. O sea, que hay casos de países pequeñísimos que eso, que sea eso, la institucionalidad acabe llegando, ¿no? a lo íntimo. Y que me parece, o sea, era como ¡pa! La buena letra, ¡pa! O sea, que es una cosa que dices, madre mía, qué ramificación. Y claro, hablando contigo, me acuerdo de Albert Serra, que vino aquí y nos dijo que él había estudiado filología hispánica y que había hecho el máster de literatura comparada. Y claro, yo le preguntaba que para qué le servía la literatura como cineasta. O sea, que en tu caso también. O sea, ¿en qué os completa como cineastas la literatura? Fíjate, pues para mí es una herramienta muy poderosa y muy que utilizo mucho cuando trabajo con el equipo y con los actores. Les comparto muchísimas referencias literarias porque no me gusta trabajar tanto con los referentes del cine, porque siento que la literatura me ayuda a encontrar un estado emocional, un tono, ¿no? que es mucho más pausado, ¿no? Que cada actor, además, al leer un texto, puede conectarse de un lugar a otro y da pie a unas conversaciones muy interesantes para luego abordar lo que serían los personajes y los conflictos, ¿no? Y luego me pasa mucho que recurro a la poesía. Me gusta mucho la poesía porque te pasas años dándole vueltas a un guión, pensando cómo vas a hacer una película y rellenando páginas y páginas y páginas, y de repente aparece un poema y en 2 versos, de una manera concisa,
está todo lo que a ti te gustaría que estuviera en la película, ¿no? Y digo, wow, esta es la manera en la que hay que abordar el trabajo, ¿no? Pues qué interesante, porque también hablaba Serra de la poesía, como una especie como de un detector certero, ¿no? Y claro, es muy interesante porque en un mundo tan audiovisual, claro, esos referentes, claro, tú tienes o sea, tu cine es muy propio. Entonces, claro, quizá dices, ¿cuáles son tus referentes? Me pega más, claro, eso de lo de la mesilla, que sea tan literario y menos obsesionada con el plano secuencia. Sí, supongo que esa mirada como a lo conciso, a lo breve, ¿no? Que digamos que con 2 palabras, ¿no? Puedas generar como un efecto que casi no se puede explicar porque no es tan narrativo, ¿no? Creo que eso tiene más que ver con el cine. Lo que pasa es que como hacemos películas en las que hay personajes a los que les pasan cosas, rápidamente nos vamos a la novela, ¿no? Que es como lo más narrativo. Pero la poesía tiene como esa... Hay algo epifánico también, que yo creo que muchas veces intentamos con las películas. Bueno, a mí las que más me han acompañado y las que más me han atravesado es las que tienen pues esos momentos de epifanía, ¿no? Que no puedes explicar bien qué está pasando ahí, pero que te revela algo, ¿no? Y esa capacidad de revelar algo invisible. Y claro, en la poesía es muy claro, ¿no? Como 2 palabras colocadas de determinada manera te descoloca y te hace como ubicarte emocionalmente en otro lugar, ¿no? Y hay algo misterioso y poderoso de eso que a mí me gusta pensar que el cine también tiene esa capacidad. Estaba viendo que formas parte, que afortunadamente se incorporan directoras andaluzas potentes, pues Sandra Romero, Paz Vega, Rocío Mesa, y tú, que habrá más que yo no estoy mencionando, y me doy un golpe a mí misma. Pero pienso, sois directoras que habéis tenido que iros para poder... os habéis ido de Andalucía para poder ser directoras. Y que luego volvéis y dices... O sea, esto lo digo un poco preguntándome si es difícil, cómo habéis sido el camino. O sea, no es un reproche a Andalucía en absoluto. Sí, de hecho, siempre hay como esa contradicción de... es decir, ¿por qué no me he quedado? No he hecho películas ahí, acabas, ¿no? Yendo como Madrid, Barcelona, ¿no? Que son como los lugares donde... Rocío se fue, Rocío Mesa a Los Ángeles. Imagínate ella a Los Ángeles, sí. Sí, hay algo ahí que desde el punto de vista un poco de generar industrias en las propias ciudades o de generar un tejido, ¿no? Una veces, ¿no? Puede llegar a arrepentirse o a cuestionarse, ¿no? ¿Por qué se ha ido? Pero luego, por otro lado, para mí ha sido muy interesante alejarme un poco de mi lugar, porque creo que de ahí nacen muchas cuestiones que luego me han interesado para trabajar en las películas, ¿no? Y ahí, no sé, pienso por ejemplo en una película que a mí me gusta mucho que es News from Home de Chantal Akerman, ¿no? Sí. De esa cineasta que se va a Estados Unidos, ¿no? Y estando allí persiguiendo como esta idea de hacer cine, pero arrastrando como esos mensajes que le manda su madre, ¿no? En esa condición de tener como los pies en 2 lugares distintos, esa condición de estar en el mundo me parece muy interesante para poder ser cineasta. O sea, que ese alejamiento es... No, eso es verdad. Por ejemplo, Sandra Romero... es como que ha tenido que irse, ¿no? Para poder ver cómo es el pueblo y toda su particularidad. Es muy interesante porque tú perteneces a una generación y yo creo que has sido de las directoras que has atinado mucho en la representación del paso del tiempo, de tu generación, que es un tema que yo creo que hay
cuesta, ¿no? Porque la propia percepción que tenemos ahora es de que somos jóvenes, ¿no? Igual que las de las chicas de oro eran señoras de mi edad y yo no me veo como una chica de oro. A vosotras os ha pasado lo mismo, pero yo tengo la sensación de que tú eres una directora que sí que estás abordando el paso del tiempo de tu generación. Qué interesante. Pues, me parece así, me sorprende, ¿no? Porque es un poco un reproche que yo a veces siento, digo, estas tías están todo el día hablando de ser jóvenes y ya no son jóvenes. Y sin embargo tú hablas de como eso, es que es inexorable la entrada en el que pase el tiempo. Sí, quizás también tiene que ver con que me han interesado un poco estos personajes de edad avanzada, ¿no? De más edad que la mía, ¿no? Para ponerlos como en relación este diálogo generacional. Sí, el paso del tiempo a mí aunque no sea como, digamos, lo que está por encima, ¿no? en cualquiera de mis películas, sí que es algo que intento abordar y que me interesa especialmente. Desde un lugar casi como del peso de lo vivido, ¿no? Un poco como las decisiones que tomamos, ¿no? Que en el momento presente, bueno, pues tienen el peso que tienen, pero cuando va pasando el tiempo, ¿no? ¿Qué balance hacemos de todo eso, ¿no? Y ahí sí que me pareció muy interesante el ejercicio de mi segunda película, que como un díptico, ¿no? Con la primera, de intentar un poco recoger el eco de esos dos personajes que tenían la primera, ¿no? Esa madre y esa hija, y pensar un poco en ese vínculo y en esa relación, pues 20 años después, ¿no? Y en ese paso del tiempo que ocurre entre las dos películas, poder de alguna manera plantearme cuestiones que me han ido acompañando todos estos años, y no solo a mí, sino a mis amigas y a toda una generación, y me parece también como muy bonito que el cine sea una extensión de esas conversaciones que depende de las edades que tengamos, se van completando, ¿no? Es como si la misma pregunta que nos hacíamos con 20 años continuara ahora, pero le vamos dando como unas subordinadas. Es que veo tu cine y digo, estamos envejeciendo juntas. O sea, es una sensación de que eso muchas veces no pasa cuando miras una trayectoria, ¿no? Que notas que hay un peso. Y yo tengo la sensación de eso, de que tu cine tiene ese peso que quizá es un poco anómalo en este mundo tan supersónico, y entonces claro, me pareces como una marciana en este mundo, ¿no? Y por ejemplo me pregunto, que esto que decías que habías estado en Valencia haciendo 3 pases con 3 coloquios, me parece muy interesante cuando tú pones tu película, ya la sirves, ¿no? Al público. ¿Qué es lo que has recibido de esta película, de La buena letra? Pues mucha emoción. Había también, en estos pases había gente que por edad tenían como unos recuerdos quizás más cercanos, ¿no? De lo que le habían contado sus padres o incluso de haber vivido, ¿no? Y mucha emoción de ver ahí ese espacio más íntimo, no tan representado, y de no olvidar, ¿no? De darle como ese espacio y ese homenaje a una historia de nuestro ¿no? De nuestras familias, ¿no? De nuestra sociedad, de nuestro país. Y había gente, ¿no? Que me decía, me recuerda, ¿no? Me recuerda a mi padre, ha tocado como muy en lo biográfico, ¿no? Y eso me parece muy bonito, ¿no? Que a través de una película puedas casi abrir el álbum de fotos y recordar a esos muertos y esos fantasmas, ¿no? Claro. Y que estén presentes, ¿no? Y lo poco que sabíamos, fíjate, yo una de las cosas que alucino es que no sabía, no contaban cosas de mis abuelos. No, es que no, había mucho miedo a contar, y sí. Pero que también incluso la práctica de
de no habitar lo íntimo. O sea, también eso me parece que también forma parte de un tiempo que también son las incomprensiones, ¿no? De las familias. Y tú que eres de una familia con las clavellinas, ¿qué dicen? Porque estaba acordándome de Dolor y Gloria de Almodóvar, que le decía el personaje de Julieta Serrano, o sea, como la madre de Almodóvar le decía, no hagas autoficción que luego las vecinas se ríen o se enfadan o me enfado yo. ¿Qué dicen las clavellinas de tu cine? Es muy gracioso porque mi familia ha tomado conciencia de que las cosas que nos suceden son material potenciable de estar en una película y entonces esa conciencia, incluso cuando yo me relajo y no estoy observando, que me gusta mucho observar como los detalles, sobre todo de mis padres, me doy cuenta de que ellos hacen cualquier cosa, se giran y me dicen, eso no lo vayas a meter en una película, ¿no? Entonces me parece tan bonito que ellos tengan esa mirada que están descubriendo de su vida, qué podría ser narrable, qué podría generar una emoción, qué podría generar una pregunta, ¿no? Entonces, de repente están teniendo mirada de cineastas, ¿no? En mi familia señalando, incluso me han dado alguna idea de algún argumento interesante que quizás escriba. Pero bueno. Y esto es muy bonito, ¿no? Claro. Que inicialmente, cuando eres joven y te quieres dedicar a esto, si no procedes de una familia del ámbito de la cultura, a veces no entiendes muy bien a qué te dedicas ni qué quieres hacer, claro. O incluso te dicen, pero ¿cómo te has metido en esta profesión tan complicada, ¿no? Y de esos primeros comentarios a día de hoy, ¿no? Que casi todos quieren formar parte de esas narraciones posibles, me parece súper bonito, ¿no? Como mezclar la vida con el cine, con la familia. Claro, claro, todo, o sea, tienes ahí, están todos inquietos en cómo lo cuentas. Sí, y participan también, a mí me gusta mucho que participen. Por ejemplo, en la película hay unas libretas, que son los diarios de Antonio, de Enrique Auqué, y mi padre que está un poco enfadado porque como en todas las películas que he hecho antes, el padre está muerto, ausente, pues él quería que hiciera una película sobre un padre. Entonces le pedí que escribiera en las libretas. Y la buena letra, es la de mi padre, ¿no? No. Eso, o sea, ¿cómo es de familiar luego todo, eh? O sea, luego qué derivadas tan familiares tiene todo. Y tú... Es que el año pasado estrenaste Los Pequeños Amores, es tu tercera película. ¿Cómo ha sido tu entrada en el cine? Porque a veces dices, la clase social nos echa a mucha gente. ¿Tú qué sensación has tenido? ¿Que has tenido que subir el Himalaya? ¿Qué condición física, mental tienes para haber podido escalar y haber llegado? Bueno, hay algo de esto porque sí que siento que cuando conseguí ya la financiación para rodar mi primera película, ya llegué agotada, ¿no? Sí que tenía esta sensación de llegar muy agotada. Mi entrada, digamos, en el cine, pues fue mandando currículums a productoras, intentando meter cabeza por algún lado y trabajé durante muchos años de secretaria de producción, que por suerte luego se dejó de llamar secretaria de producción y empezó a llamarse coordinación de producción. Y bueno, mis primeros trabajos fueron haciendo muchos Excels. O sea, que tienes una cabeza para la producción muy buena. Sí, claro, estuve muchos años haciendo producción, sobre todo mucha contratación, nómina, toda la contabilidad. Sí, llevé contabilidad de muchas películas. Entonces, de repente me metí en una parte, digamos, de la producción más burocrática, más de oficina, que originariamente no pensé que podría como escapar de ese lugar. Supongo que porque me faltaban referentes o no tenía quizás como modelos donde proyectarme, ¿no? Siempre pensaba que iba a trabajar en las películas de los demás, pero no que iba a poder hacer las mías, ¿no? Y por suerte, pues en estos trabajos fui conociendo a compañeros de trabajo, directores de producción, que me animaron mucho a intentar hacer algo, ¿no? Fíjate, Celtia Montes, la compositora, decía que más que hubieran creído en ella, lo más difícil para ella había sido creer en sí misma todo el rato.
Totalmente, sí, esto es algo con lo que creo que cargamos todas, ¿no? Esto que se llama el síndrome del impostor, pero sobre todo es esto, es la no posibilidad de verte ocupando ese lugar, ¿no? Incluso aunque el deseo fuera muy profundo, estuviera muy arraigado y viniera casi desde la primera infancia, no sé cómo decirlo, ¿no? Y no verlo, ¿no? No verlo o no permitirte verlo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver pues con el lugar donde naces, ¿no? Claro, viene con la historia de, vamos, que viene mucho de la buena letra. Exactamente, sí. Yo en esta película he encontrado como muchas conexiones con ese, ¿no? Hay un momento en la película que el personaje que interpreta Loreto Mauleón, Ana, ¿no? Se arrepiente, como casi que se avergüenza, ¿no? de su caligrafía, ¿no? Y en ese avergonzarse de tu propia caligrafía, creo que está la primera renuncia a ocupar el lugar que ocupan otros, ¿no? ¿Por qué lo puede ocupar el cuñado? Totalmente, y no ella, ¿no? Totalmente. Es que creo que esa es como la educación, y por eso dices, esto está aquí todavía. Sí, está muy arraigado, sí. Está todavía aquí. Y hay que verlo, ¿no? Porque yo creo que el problema es cuando no tenemos la conciencia y no lo vemos, nos confundimos. Pensamos que son otras cosas las que están por ahí, que a lo mejor tú no quieres hacer eso o que a lo mejor no tienes el talento. Y en cuanto lo ves, en cuanto identificas cuáles son los frenos, los puedes quitar de medio. Bueno, pues esto parece una clase de autoayuda, pero no, por favor. No lo es. Es verdad. O sea, es interesantísimo que podamos abrir todo. O sea, es que tu película es abrir el mundo. Entonces, claro, es que lo que dices me ha subido la moral. Bueno, muchísimas gracias, Celia Rico. Madre mía, Clavellino, que esa Ella me tiene loca. Tenéis que ver La buena letra, que se estrena esta semana. Y muchísimas gracias por venir a la Script, que se tiene que ir corriendo porque se vuelve a Barcelona, porque ella sí que es la mujer cohete. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta luego. Y nosotras volvemos la semana que viene en la Script. Hasta luego.